Jesús, la sangre de Jesús y un nuevo corazón. Solo de Jesús, la sangre de Jesús, que nos recuerda, nos defiende. Solo de Jesús, la sangre de nosotros, y nos sanado, y nos amado, mi Dios. Solo de Jesús, mi Dios, el Dios en la tormenta yo nombra nunca cambiarás, no importa dónde estés, en tus manos están todas mis lágrimas, el mismo serás, no importa dónde estés. Que tu espíritu me guíe sin fronteras, más allá de las barreras, ahora que me llames, tú me llevas más allá de lo soñado, y de los pasos que hemos llevado, mis gracias. Que tu espíritu me guíe sin fronteras, más allá de las barreras, ahora que me llames, tú me llevas más allá de lo soñado, y de los pasos que hemos llevado, mis gracias. Que tu espíritu me guíe sin fronteras, más allá de las barreras, a donde tú me llames, tú me llevas más allá de lo soñado, y de los pasos que hemos llevado, mis gracias. Dios te bendiga. Te estamos haciendo una invitación. Si Dios permite, el próximo año estaremos yendo al país de Israel y será de gran bendición para todos y cada uno de nosotros compartir esta hermosa tierra y los lugares bíblicos. No solamente aprender de la Escritura viendo literalmente los lugares, sino también absorbiendo todo lo que tiene que ver con la cultura, la arqueología, la geografía y más. Si estás interesado en este viaje, por favor déjanos un correo electrónico, tal y como se muestra aquí abajo. Y esperamos puedas acompañarnos el próximo año para recibir lo que nosotros pensamos es una gran bendición de parte de nuestro Dios, juntos en armonía. Dios te guarde, te bendiga. Soy Ricardo Barrera. Gracias. Shalom. Shalom. Si recuerdan el último domingo, veíamos lo que era la palabra hipocresía. Era una palabra que viene del griego y que se utilizaba para la actuación. La misma se desarrolló con el drama y los teatros griegos que se emplearon por todos los lugares. Era una forma de entretenimiento para la población, donde los actores colocaban frente a su cara una cara o una máscara de sonrisa o de tristeza y proyectaban lo que no era. Eso, de ahí nace la palabra hipocresía, es el fin de actuar. Y veíamos en la última lección el gran peligro a la hipocresía. Siguiendo la temática, hermanos, me gustaría visualizar cómo podemos lograr tener una fe con ausencia de hipocresía. Y reitero, tal vez la palabra se oye muy fuerte, pero tal vez en vez de hipocresía podríamos llamarle una fe sin actuación, sin la necesidad de actuar. Y una de las cosas que entendíamos era que en la Biblia, por ejemplo, en la primera carta de Timoteo, capítulo 1, versículo 5, se hace mención de ello. Se hace mención de ello. ¿Nunca han visto cuando un niño o una niña hace un drama y finge algo que no es? Hay veces finge un dolor o finge de alguna otra manera una felicidad. Hay veces que el lenguaje corporal lo delata y te das cuenta si es o no es. La fe puede ser fingida de la misma manera. Esto es, podemos fingir algo que no es. En el caso de Pablo, habla acerca de cómo es que desarrollamos una fe sin hipocresía. Pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio. ¿Cómo puedo hacer que de mi corazón nazca la limpieza, el amor?
y de buena conciencia. ¿Cómo puede hacer que mi conciencia no me redarguya? Y la conciencia, podríamos decir, es como el disco duro, es como la memoria, es como aquello que acumula el conocimiento del ser humano. Y lo que acumulamos puede ser bueno o puede ser malo. Nuestra conciencia pues nos puede reprochar o redarguir. A veces se utiliza como un sinónimo del corazón. Si el corazón te redarguye, dice ahí. En el caso de esto dice que cuando del corazón limpio nace el amor, cuando de la buena conciencia sucede esto, entonces se fluye lo que se entiende como una fe no fingida. Yo creo que todos venimos aquí y todos batallamos con nuestra propia personalidad. Veíamos este sistema de la enfermedad de múltiples personalidades en la última lección. Y a veces esta personalidad que tenemos adentro, hermanos, es una que tal vez no quiera estar aquí. O es una que batalla porque quiere estar aquí. Ahora, el apóstol Pablo, en la primera carta de Timoteo 2:5, dice lo siguiente. Trayendo a la memoria, aquí sería la segunda carta de Timoteo 1:5, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti. O sea, ¿cómo se daba cuenta Pablo que Timoteo no era un actor, no era hipócrita? Se daba cuenta de eso porque de alguna u otra manera, hermanos, lo conocía muy bien. Es que cuando conoces a alguien muy bien, te das cuenta si actúa o no actúa. Hay gente que automáticamente te lo dice, ¿no? Te lo expresa, es gente que es muy vocal y te dice, sabes que yo así siento, así pienso, y te lo dice tal y como es. Pero hay gente que no sabes, que lo tiene en el silencio de su corazón, y eso es más preocupante. En el caso de Timoteo era una fe sin hipocresía o no fingida, la cual existía en él, pero fíjate, dice que esta misma fe, este amor nacido del corazón, ¿verdad? Sincero, de la buena conciencia, es una que habitó primero en la abuela de él, en Loida, y en la madre de él, en Eunice. Ve tú la importancia de la influencia de una fe sin hipocresía, tanto de una abuela como de una madre. Y me sorprende que no se mencione al abuelo, y ya sabemos por qué no se menciona al padre de Timoteo. Pero esto indica que tú, como madre o como abuela, traes una hermosa influencia en tus hijos. Tus hijos podrán percibir si la fe que tienes es genuina o si es hipócrita. Porque tus hijos pueden ver en tu casa una persona y aquí otra persona tal vez. Y aquí la idea es cómo podemos hacer que fusionemos tanto la persona que tú eres aquí como la que eres en casa. Esto es, eres capaz de hacerlo porque lo hacemos aquí. ¿Por qué no trasladarlo también a la casa? Y en el caso de Pablo, le dice a Timoteo, trayendo a la memoria la fe no fingida. Y dice Pablo, pero es que no solamente me acuerdo de tu fe no fingida, me acuerdo de la fe de tu abuela Loida, me acuerdo de la fe de tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también hay. En la última lección veíamos este pensamiento que dice, el poder de ser genuinos está basado en el concepto de que la hipocresía no solamente se trata de las obras, sino de las intenciones. Esto es, cuando unimos nuestra intención con nuestra acción, hemos logrado el fin de nuestro destino, sea para bien o sea para mal. Si lo visualizamos a través de un puente, va a ser mucho más sencillo hacerlo de esta manera. Si viéramos un puente, el cual se conecta o conecta dos montes, podríamos decir que uno de ellos son las intenciones, las cuales no sabemos más que nosotros mismos. Y la pregunta que tú te haces a ti mismo es, ¿cuáles son mis intenciones? Para tener una fe sin hipocresía, tú tienes que pensar, ¿cuál es mi intención? ¿Cuál es la razón por la cual yo decidí seguir a Cristo? ¿Decidí seguir a Jesús por la culpabilidad que sentía en cuanto a un pecado que había hecho? ¿Decidí sentir a Jesús
porque es algo que mis padres me inculcaron. Decidí seguir a Jesús porque pasó un hermano y bueno, yo dije, pues ya pasaron dos, ya me va a dar menos vergüenza, voy a pasar yo también. Pero fíjate que tan importante la intención, porque eso manifiesta la acción. ¿Era solo para quitar la culpa de mí? ¿O era realmente porque estaba convencido de la existencia de Dios? O sea, creía que Dios existe. Y la otra cosa es, ¿sigo creyendo que existe o no? Sigo convencido de la existencia divina y por lo tanto no tengo ninguna duda que Él existe. Fíjate la gran importancia de esto, porque si sabemos cuáles son nuestras intenciones, podremos ser más congruentes en nuestra fe. Tal vez la intención es la familia. Y déjame decirte que muchas veces nosotros venimos a Jesús por la familia. Mi papá obedeció, mi madre obedeció, pues yo también voy a obedecer. Todos mis hermanos, yo también lo voy a hacer. Y entonces, ¿qué sucede, hermanos? Llega un momento en que cuando esa persona ya no depende de su familia, esa persona dejará de actuar. Esto es, vengo porque mi papá y mi mamá me traen, pero vengo porque realmente nace de mi corazón sincero adorarle a Dios. Y cuando vengo porque mi papá y mi mamá y mi papá me traen, lo que hago es una actuación, canto porque estoy actuando, hago esto como una actuación. ¿Es solamente mi familia? ¿Tengo temor a perder mi familia? Por eso sigo viniendo. Por eso sigo viniendo, porque si no voy a perder a mi familia. O sea, si es mi familia, entonces, ¿cómo podríamos llegar a comprender ello? Esto pasa cuando los hijos toman su independencia, y esto lo podemos ver en la iglesia, hermanos. Si tus hijos no están aquí, ya independientes, es el resultado de que su fe no es genuina. Ya no los tienes que manejar tú. Ya no los tienes que traer tú. Ya no los tienes que manipular tú. Ahora ellos por sí mismos están mostrando su fe, si es genuina o no es genuina. ¿Fue actuación o no fue actuación? Bueno, muchos venimos, hermanos, por la intención solamente de que la familia provee una estabilidad, el venir a Dios. Es que si yo vengo a Dios, si yo me reúno, si yo practico mi fe, pues me va a dar estabilidad en mi casa. Es como un intercambio, ¿no? Yo te sigo, Señor, si me das paz. Yo te sigo si me das economía. Yo te sigo si me das estabilidad. Si no me la das, no te voy a seguir. Bueno, tal vez esa es la intención por la cual seguimos. Tal vez es por la presión que mi familia provee para mí. La familia, hermanos, provee una presión de manipulación en el ser humano. Y puede hacer que una persona actúe una fe que no cree. Se reúna aunque no siente. No se reúne porque está Dios, sino porque está su familia. Sino porque está el círculo de sus amigos. Y por eso se reúne. Tal vez no quiero perder a mi familia y esas son mis verdaderas intenciones. O podríamos decirlo de otra manera. ¿Por qué vengo a servirle a Dios o por qué practico mi fe fuera del lugar de reunión? Tal vez sea la respuesta por conveniencia. Es un intercambio. Si yo vengo, si yo practico mi fe, Dios me da algo. Siento que si lo dejo de hacer, Dios me lo va a quitar. Entonces mejor, para que no me lo quite, lo voy a hacer aunque no sienta hacerlo. Como dice el inglés, you fake it until you make it. Entonces lo haces, aunque sea falso, pero a ver si lo logro. Y el concepto tiene que ver así. Fíjate tú que los 5,000 discípulos que seguían al Señor, lo seguían porque el Señor les daba de comer, el Señor sanaba sus enfermedades, el Señor hacía exorcismos y a ellos les gustaba mucho esto. Pero en el momento que oyeron la doctrina que Él traía, cuando el Señor dijo, bueno, es que yo soy el pan que descendió del cielo, es que el que no hace mi voluntad, ya dijeron, no, ya ahí ya no me conviene. Fíjate cómo somos bien convenencieros con Dios. O sea,
en el momento que Dios quita, en el momento que oímos lo que Dios espera de nosotros, ya nos echamos para atrás. Y entonces, si nosotros seguimos a Dios y la intención es esa, pues realmente es lógico que va a suceder así. Vamos a actuar algo que no es. Vamos a cantar. ¿Tú te has puesto a pensar? Uno canta con el espíritu y dice la Biblia, cantar con el espíritu, cantar también con qué manos? Con el entendimiento. Si tú pones atención a cada palabra que sale de nuestra boca, no se la estamos cantando solamente a la estimulación de la hermandad, sino a Dios. Pero a veces entramos en piloto automático y cantamos y ni siquiera ponemos atención en lo que estamos diciendo. Es como un playback en un concierto, ¿verdad? ¿Qué pasa? Ponen el playback que se grabó en un estudio y entonces pasa el artista a cantar y mueve la boca. Y le hace con mucha emoción, ¿no? Así como que. El problema es que si de pronto se corta el playback y ha pasado, o le bajan o se va el sonido, ¿va? Se queda. Y entonces, ¿qué sucede, hermanos? Se corta totalmente ello. Cuando cantamos sin el entendimiento, estamos proyectando una fe que no es genuina. Porque si cantamos y lo hacemos con el entendimiento, nos estamos sujetando ante Dios a un voto. Por ejemplo, yo quiero trabajar por el Señor, es un voto. Indica que yo quiero trabajar eso, pero si yo no quiero, ¿no sería más genuino decir, yo no quiero trabajar por el Señor, yo no quiero orar ni cantar, no quiero estar en la viña del Señor? O sea, ¿no sería eso más lógico? Claro, pero ¿por qué lo cantamos con el entendimiento? Porque creemos en lo que vamos a hacer. Ahora, no solamente es por conveniencia, ¿cuáles son mis intenciones? Tal vez sea ignorancia, hermanos. Puede pasar que haya alguien en este lugar que ni siquiera sepa por qué está aquí. Puede pasar que alguien esté entre nosotros y diga, no sé ni por qué estoy ahí, pero aquí estoy. No sé por qué. Y entonces te das cuenta que esa es la razón por la cual no se desarrollan. Ahora, si tú sabes cuáles son tus intenciones y entiendes ello, hermanos, podrías marcar mejor tus acciones. Porque las acciones son el resultado de ello. Mira, quiero que lo veamos de esta manera, hermanos. Muchos de nosotros estamos en piloto automático a veces, ¿ok? ¿Qué quiere decir piloto automático? Hacemos las cosas sin pensarlas, sin concientizarlas, sin hacerlas, ¿ok? Venimos a la iglesia, saludamos a todos, Dios te bendiga, Dios te guarde, cantamos, hacemos la cena, hacemos, ofrendamos y nos vamos. Pero no concientizamos lo que estamos haciendo. O sea, vamos a tratar de concientizar por un momento lo que estamos haciendo. No es Ricardo el que nos habla, es Dios a través de su palabra que nos está hablando. Es Dios quien escucha mi canto cuando lo estoy haciendo. Es Dios quien recibe mi ofrenda cuando la estoy colocando en el canasto. Es Dios quien todo lo puede hacer, quien oye mi oración. Si concientizamos, hermanos, todo empieza a cambiar. Porque la fe puede llegar a ser que no sea una fe con hipocresía, sino una fe genuina. Ahora, ¿cómo movemos las acciones? ¿Qué se necesita para mover las acciones? Pues yo creo que ahí, si lo ves, tú dirías, bueno, para ser congruente, lo único que necesitas hacer es colocar de tus intenciones a tus acciones. O sea, si podemos pasar de este lugar a este lugar, perfecto. Pero para pasarlo, hermanos, hay algo que se necesita. Es un pequeño puente. Es lo que necesitas. Muy sencillo, ¿verdad? Piensa tú en el gran patriarca Abraham. Cuando Abraham estaba solo con su hijo, fue cuando realmente pudo mostrar que su fe era genuina. Dejó a los siervos, dejó a la esposa y ahora estaba solo con su hijo.
colocó a su hijo sobre el altar y cuando lo coloca sobre el altar está próximo a matarlo. Si Abraham no tenía convicción, ¿para qué hacerlo? Pero ¿cuál es el secreto, hermanos? Privacidad. Él, nadie lo estaba viendo. Cuando nadie nos ve, nuestra fe se muestra como genuina o como no genuina. Cuando estamos en nuestro aposento solos y abrimos nuestros labios y hablamos con Dios, es una fe genuina. Nadie nos está dirigiendo en la oración. No solamente digo amén a la oración de una persona. Ahora estoy solo con Dios en la privacidad de mi aposento y ahora puedo ver si mi fe es genuina o no es genuina. No hay necesidad de actuar. Por eso Jesús dice, no seáis como los hipócritas que cuando oran se levantan en medio y dicen mucho palabrerío. O sea, Jesús entiende el peligro de la hipocresía y se da cuenta que en la privacidad es donde debemos nosotros mostrar nuestra fe, no en la parte pública. Si tú te das cuenta, hermanos, imagínate tú a David, hermanos, cuando peleó contra Goliat. Tú puedes imaginar, hermanos, si él no tenía la convicción, hubiera dado unos pasos en este valle para pelear contra Goliat, ¿no? Te aseguro que como el resto del pueblo se hubiera quedado en la línea de defensa. No tenía que él ir. Era tanta su convicción, hermanos, que él fue. No era una actuación, porque no hacerlo bien hacía que su vida corría peligro. Cuando tú y yo hacemos algo, hermanos, ¿lo hacemos totalmente convencidos o estamos totalmente dudosos que va a ocurrir? Por eso la fe, hermanos, se demuestra más en la privacidad, pero Dios te da las victorias en público. La fe de David era tan genuina que él cantaba a Dios en lo privado, oraba a Dios en lo privado, y ¿qué le regaló? Una victoria pública. Si tú estás ausente de victorias públicas, es tal vez porque tu fe está llena de hipocresía. Pero si tu fe es genuina y en tu aposento te arrodillas, oras, hablas con Dios, tienes una relación con Dios, estás dispuesto a pelear la lucha sin saber lo que va a ocurrir porque confías en Dios, entonces posiblemente Dios te va a dar muchas victorias públicas. ¿Por qué amamos esta parte pública? ¿Y por qué amamos tanto esta gloria, hermanos? ¿Por qué como seres humanos la amamos? Amamos el estar presentes, el que digan que yo hice. ¿Por qué? Porque esa es parte de lo que decía Jesús en cuanto a la levadura. La intención no estaba ahí. La intención no estaba ahí, hermanos. Y porque la intención no estaba ahí, hermanos, las acciones estaban huecas. Estaban actuando algo que no creían. No que estaba mal lo que estaban haciendo, lo que estaba mal es que no lo sentían. Y que lo hacían, ¿por qué, hermanos? Para poderse ganar ello de los hombres. Ahora, ¿cuáles eran las intenciones de ellos? Sus acciones eran correctas delante de Dios, pero sus intenciones no eran correctas. Es tan importante unir la intención con la acción porque eso define la hipocresía o cuando una persona tiene una fe que no es fingida. Esto es tan importante, hermanos. Y eso no lo puede contestar alguien por ti, lo tienes que contestar tú mismo. Así que Jesús le llama a eso, ¿qué? Levadura. Dice, eso para nosotros es levadura. Y esto es lo que nos pide Jesús, de lo cual nos debemos de guardar, de la levadura. La levadura infla. La levadura infla. Infla al ser. Pero ¿qué es lo que tiene el ser por dentro? Está hueco. El carácter de un ser humano lo evalúa Dios, pero lo comprueba la sociedad cuando su esencia, hermanos, es no fingida. Esto es,
si tu cónyuge, si tu esposa, tu esposo dejaran de venir, ¿seguirías viniendo? Esto es, si tus hijos o tus hijas dejaran de seguir a Dios, ¿seguirías asistiendo? Todo eso declara lo que eres. Esto es, si Dios no te diera lo que esperas, si Dios te quitara el trabajo, ¿estarías aquí? Si Dios te quitara lo que más amabas, ¿estarías aquí? Si Dios te quitara la salud, ¿estarías aquí? Todo tiene que ver eso, hermanos, con una fe no fingida. ¿Qué es lo que me mueve a estar aquí? Porque puede ser que haya un día, hermanos, en el que nuestra familia no esté aquí y nosotros estemos aquí. Puede ser que un día se declare que mi cónyuge no tenía una fe no fingida, sino que era hipocresía y que deje de venir. ¿Seguiré viniendo yo, hermanos? Por eso dice Jesús, guardaos de la levadura de los fariseos. De nada sirve que se vea todo bien cuando por dentro están huecos. Lo que importa es lo de adentro. Pero ¿cómo le hacemos, hermanos? Porque lo único que tenemos que hacer para unir la intención y la acción es colocar un puente y ser genuinos. ¿Y cómo construimos una fe sin hipocresía? ¿Cómo construimos una fe sin hipocresía? Es una pregunta interesante. ¿Cómo le hacemos para ser genuinos? Para muchos de nosotros, nada más te vemos aquí. ¿Cómo podemos ser si tu fe es genuina o no? Podríamos saber si fuéramos a tu casa y conviviéramos más contigo. Estaríamos seguros, como Pablo que le dice a Timoteo, traigo a la memoria tu fe no fingida. Es algo que vio Pablo en Timoteo. No fingía su fe. Pero para el resto, hermanos, que solamente nuestra vida se muestra en el edificio de reunión, ¿cómo saber si la fe es genuina o no? Si no convivimos, porque dice la Escritura que de la abundancia del corazón habla ¿qué? Y cuando uno convive con alguien, pues sabes que abunda en su corazón. Fíjate que la construcción, hermanos, es muy importante de este puente. Dice Pablo, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica. O sea, ¿cómo unes tus intenciones con tus acciones? Pues edificándolos. Pero antes de edificar la casa de tu esposa, antes de edificar la casa de tus hijos, antes de edificar la casa de alguien, hermanos, debes de edificar tu casa y debes de edificar tu puente. Porque si tu puente no está edificado, hermanos, de nada sirve cuánto edifiques la casa de tus hijos. Fíjate que en el cristianismo es muy interesante cuando hay padres que uno piensa que están muy firmes en la fe, hermanos, y de pronto cuando crecen te das cuenta de la hipocresía que había en ellos. Uno tenía una familia afuera y te das cuenta del desastre que había con ellos, hermanos. Pero trataron de edificar ellos algo. Y los hijos edificaron una buena fe y nada más los hijos se mantienen fieles y ya los papás ya no. O a veces al revés. Pero es tan importante que tú mismo edifiques tu propio puente. Nadie lo va a edificar por ti. Le hablo a los jóvenes. Tu papá no lo va a edificar por ti. Tú lo tienes que edificar por ti mismo. Ahora, ¿cómo edificamos nuestro propio puente? Bueno, madera por madera. ¿Se acuerdan cuando se hizo el puente de San Francisco? Se calculó cuántas muertes iba a haber. Dice, vamos a construir este puente, la bahía de la isla, pero va a haber tantas muertes, dijeron, el Golden Gate. Cuando uno edifica su puente, hermanos, tiene que ir muriendo algo de nosotros. Hay cosas que van a ir muriendo, hermanos, porque si las dejas vivas, preservaría la hipocresía. Ahora, ¿cómo vamos uniendo madera por madera, madera tras madera, madera tras madera? ¿Qué es lo que necesitamos para edificar un buen puente? Número uno, necesitamos ser honestos, hermanos, con nosotros mismos. Esto es,
¿quiero realmente estar aquí? ¿Quiero realmente seguir a Jesús? Número 2, integridad. ¿Estoy siguiendo a Jesús de un amor nacido de un corazón limpio? ¿O estoy siguiendo a Jesús porque me conviene seguir a Jesús? Porque me da más prestigio seguir a Jesús. ¿Qué necesitamos, hermanos? Sinceridad. Tan importante la sinceridad, hermanos. Uno ya sabe cómo somos cuando somos sinceros. Yo le he dicho a Tali, yo prefiero saber contra quién me enfrento y no que me dé sorpresas. Hay gente que aparenta una templanza increíble, pero le tocas su talón de Aquiles, hermanos, y se despierta como un león. Te pica como un alacrán. Eso a mí me preocupa más, hermanos. Porque ¿cómo saber cómo va a actuar? Es mejor saber con quién es. La hermana tiene el carácter de la patada, pero así es. Porque el otro pensábamos que tenía y de pronto, ¡pum! Y la sinceridad es tan importante, hermanos. Tan importante ser sinceros. Número 4, la veracidad. Ser veraces. Número 5, hermanos, la humildad. Número 6, la influencia de parte de Dios. Decíamos la última lección, decíamos, ¿verdad? Que la influencia divina, la sabiduría que desciende de lo alto es primeramente, dice, pura. Necesitamos ese tipo de pureza para edificarlo. Para unir estos dos lugares necesitamos este puente y cada que uno va colocando una madera y va colocando otra madera y va colocando otra madera, hermanos, uno está formando una fe no fingida. Es mejor que sepan cómo soy. Es mejor que sepan con quién estamos lidiando, no que de pronto, ¿qué pasó? ¿Por qué se puso así la hermana? Pues te dijo eso, ¿cómo es posible? ¿Por qué te habló así? Yo nunca la he visto, yo la veo muy templada y de pronto salió como que, ¿qué pasó? Es mejor, sabes que la hermana es así. Es mejor saber esa parte, porque sabríamos cuál es la influencia divina, si la sabiduría, ¿verdad?, es pura. Y si es pura, es amable. Y si es amable, es benigna. Y si es benigna, ¿verdad? Y luego dice, sin hipocresía, dice ahí el Santiago capítulo 3. Sin hipocresía, ¿verdad? Con valores bíblicos, sabiendo qué es lo que espera. Sí, edificar el puente, hermanos, no es fácil. Pero la fe, hermanos, cuando uno lo hace, tiene muchos beneficios, ¿eh? Una fe tiene muchísimos beneficios. Vamos a empezar por la más importante, hermanos, salvación. ¿Sabes cuál fue el problema con los fariseos? Que hacían todo, aparentaban todo, y dice Jesús, Mateo 23:33, pero están condenados. O sea, ellos no entendieron que la idea de la salvación es unificar la intención con la acción. De nada sirve que actúes si no hay intención. Tienes que unirlo. Y cuando lo unes, serás una persona increíble. El gran beneficio es la salvación. ¿Qué le dice Pablo a Timoteo? Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, pues haciendo eso, ¿qué? Te salvarás a ti mismo de los que te ¿qué? La salvación. Número 2, una mejor relación con Dios y con los demás. No me gusta invitar al hermano porque ya sé cómo es, pero es mejor saber cómo es que estar sentado con el que te va a dar el beso de Judas, ¿o no es cierto? ¿A poco no, Leilani? Es mejor. En este caso, tener una mejor relación con Dios, porque cuando uno es genuino, hermanos, tiene una mejor relación con Dios y tiene una mejor relación con los demás, hermanos. Y no solamente eso, hermanos, la autoestima se empieza a elevar. La autoestima se empieza a elevar. Ya no eres esclavo de tu apariencia. Ya no importa que la gente sepa si estás bien o estás mal, porque sabes que Dios sabe. Y como dice el dicho común, si lo sabe Dios, que lo sepa, ¿qué, hermanos? El mundo. Pero el problema es cuando decimos, lo sabe Dios y no queremos que nadie lo sepa.
Y entonces, ¿qué pasa? La autoestima se eleva. ¿Y sabes qué es lo que pasa, hermanos? Tu influencia es mayor. Tu influencia es mayor. Porque cuando hablas, eres un ser humano que no eres perfecto, pero que no tienes temor a que la gente vea tus imperfecciones. Y que cuando las tienes, pues eres humilde lo suficiente para reconocerlo. Y de esta manera, hermanos, tu influencia crece. Y no solamente crece con tus hijos, con tu cónyuge, crece con tu familia, crece con la hermandad, crece con la sociedad, crece con la comunidad en la cual vives. O sea, tu influencia empieza a crecer. ¿Por qué? Porque empiezas a darte cuenta que es de gran beneficio tener una fe. ¿Por qué tenía gran influencia Abraham? Por su fe. ¿Por qué tenía gran influencia Moisés? Por su fe. ¿Por qué tenía gran influencia Jesús? Por su fe, hermanos. Es que ellos tenían una fe genuina. Y esta fe hacía que tuvieran influencia. No solamente eso, aumenta la confianza en otros. La gente te tiene confianza. La gente te tiene confianza. ¿Por qué? Porque ¿sabes qué? Yo sé que lo que le voy a decir o lo que vamos a hablar, pues así va a ser, no va a cambiar él. O sea, sé que como dice la Escritura, lo que me dice en secreto lo puedo decir en la azotea. Pero si lo que me dice en secreto no puede ser en la azotea, entonces ¿qué pasa? No, la gente no va a confiar en ti. ¿Tú nunca te has puesto a pensar por qué a veces la gente no confía en ti? ¿Por qué no? Yo soy una persona hermosa, soy una persona excelente. La verdad. No es que eres una excelente actriz, un excelente actor. Es lo que no te has dado cuenta. No eres una excelente persona, eres un excelente actor. Y hay gente que lo puede percibir. Hay gente que tiene, como dice la Escritura, ¿verdad? Que tiene el don de leer espíritus. Y dices, no, este espíritu está medio macabro. Entonces la confianza aumenta. ¿Y qué aumenta? La resiliencia. Pasan los años, sin importar los cambios que tengas, ahí estás. Se mantiene uno firme. Va la gente va, la gente viene. Jesús le dijo a ellos, ¿quieres irte tú también? ¿Queréis acaso iros vosotros? Ya fueron los 5,000 porque eran bien convencidos. ¿Ustedes también se quieren ir? La resiliencia es mayor. ¿Por qué te mantienes más firme? Porque sabes que eso es lo que crees y que lo haces porque lo crees y que no es algo que lo haces por convicción, sino que lo haces porque lo sientes. Y entonces la resiliencia es mayor. ¿Y qué es lo que eso, hermanos? Le das una hermosa herencia a tus hijos. Una hermosa, de tal manera que juntos pueden cruzar el puente. Los hijos tienen la gran capacidad de ver tu congruencia. ¿O no es cierto? No, es que yo soy así. De pronto el niño con toda su sinceridad, no es cierto, papá. No es cierto, mamá. No, que yo me levanto temprano. No es cierto, mamá. Te vas a dormir. Le pones el lonche a mi papá y te vuelves a acostar. No, que yo hago esto. No es cierto. Fíjate los niños, hermanos. Pero cuando los niños ven, hermanos, los niños empiezan a edificar su propio puente. ¿Cómo crees que se sentía esta Loida de Timoteo, hermanos? ¿Cómo crees que se sentía, hermanos? Orgullosa. ¿Cómo sentía Eunice, hermanos? ¿Por qué queremos edificar esto en los seres que amamos? Te voy a decir por qué. Porque la vida no es fácil. Porque la vida golpea. Porque la vida es complicada. Y si solamente lo hacen por hipocresía, hermanos, eventualmente el diablo se los va a devorar. Por eso tenemos que implementar esto. Porque cuando la vida no sea fácil, cuando le pida a Dios que entreguen a su hijo, lo harán como Abraham. Y cuando le pida a Dios que se enfrenten ante Goliat, se van a enfrentar. Por eso tenemos que instituir esta fe sin hipocresía en ellos. Porque cuando lo hacemos, hermanos, será de gran bendición a cada uno de ellos. La pregunta que tengo para ti es esta. Y para mí también. ¿Estoy edificando bien mi puente? ¿Soy congruente? ¿Estoy concientizando mi vida?
Y sobre todo, ten una fe sin hipocresía. Yo creo que Dios nos habla de esta manera. Esperamos que la lección, hermanos, sea meditada en tu corazón. Y vamos a ponernos de pie y vamos a cantar un himno de invitación. Si tú nos visitas en esta tarde y quieres venir a Cristo, ve que lo puedes hacer. ¿Quién es el que te ciñe? Solamente Dios. ¿Quién es el que te levanta? Solamente Dios. Este es un himno en el cual los varones comenzamos y las hermanas hacen el eco. Solo de Jesús, la sangre de Jesús y un nuevo corazón. Solo de Jesús, la sangre de Jesús, que me puede dar fuerte. Solo de Jesús, la sangre de nosotros y nos sanado, y nos amado, mi Dios. Solo de Jesús, mi Dios, que Dios en la tormenta yo nombre alabaré, nunca cambiarás.